¿Cuál es la historia real más aterradora que conoces? Ya he contado esta historia antes. Soy un oftalmólogo y un paciente vino a verme con un párpado infectado que otros 2 oftalmólogos intentaron tratar y fallaron. Le estaban echando todo tipo de medicinas y no estaba mejorando. En este punto, estuvo hinchado y doloroso durante semanas sin mejoría a pesar de estar tomando toneladas de medicamentos. Aparentemente, ninguno de los 2 pensó en darle la vuelta al párpado. ¿Sabes ese truco asqueroso que hacen algunos niños con los párpados superiores? Fue una maniobra dolorosa para su párpado muy hinchado, lo que podría explicarlo. De todos modos, parecía haber lo que parecía un absceso visible dentro del tejido con un material espeso y pegajoso. Pensé en darle un codazo y lo vi moverse. Esto no era un absceso. Era otra cosa. Me las arreglé para quitarlo con bastante facilidad en una sola pieza. Era una larva de mosca. La paciente me dijo que le había pegado un insecto en el ojo unos días antes de que le diera esta infección. Quité la larva y en 2 días la herida se cerró y ella se recuperó al 100% con gotas oftálmicas antibióticas básicas. Sí, tengo las fotos de este caso para los interesados. TLDR. El paciente tenía un insecto que puso un huevo en su párpado y le quité la larva. La historia de Jaime Close es aterradora. En una zona rural de Wisconsin, el año pasado, una niña de 13 a 14 años desapareció después de que sus padres fueran asesinados en su casa. La policía llegó en 4 minutos aproximadamente, pero ella simplemente se fue. Por supuesto, se especula que fue secuestrada, o que estaba involucrada, o muerta, o lo que sea. Nadie lo sabe porque se ha desvanecido por completo. 88 días después, en medio de un invierno en el norte de Wisconsin, sale corriendo a la calle donde una mujer paseaba a su perro. Había estado cautiva a unos 40 minutos de su casa. Todo eso da bastante miedo, pero aquí está la parte aterradora. Nunca había tenido contacto con el tipo que asesinó a su familia y la secuestró. Un día conducía hacia un nuevo trabajo, en el que solo duró un día, y la vio subir al autobús escolar. En ese momento decidió que se la iba a llevar. No hubo ninguna advertencia, sin aseo. No había absolutamente nada que ella o su familia pudieran haber hecho para evitarlo todo. Un joven espeluznante la vio desde cierta distancia y decidió que asesinaría a su familia y se la llevaría para él. Recuerdo haber leído hace mucho tiempo sobre un tipo que estaba en el ejército. Regresó a casa después de un periodo de servicio y encontró a su esposa y sus 2 hijos muertos. Vivían en un lugar remoto. Resultó que la madre tuvo un ataque cardíaco repentino o un derrame cerebral o algo así y los 2 niños pequeños habían muerto de hambre o deshidratación porque eran demasiado pequeños para cuidar de sí mismos. No es exactamente una historia de fantasmas, pero como un padre que me asusta como la mierda. El asesinato de la familia Gruene. Un pedófilo trastornado llamado Joseph Edward Duncan ya estaba huyendo de la policía por una agresión sexual pasada. Era increíblemente encantador y manipulador, y era verdaderamente malvado. Acampó fuera de la casa rural de una familia, sin que ellos lo vieran. Lo eligió después de pasar junto a él y ver los juguetes de los niños afuera. Los observó desde lejos. Conoció su rutina con la intención de secuestrar a los niños. Dylan de 10 años, Shasta de 8 años. Heide encontró que la cerradura de la puerta estaba rota. Entró a la casa en medio de la noche y ató a la mamá, al papá y al hijo adolescente. Metió a Shasta y Dylan en su auto y mató al resto de la familia con un martillo. Viajó por varios campamentos y cabañas con Shasta y Dylan cautivos, abusando sexualmente, torturándolos y violándolos. Finalmente le disparó a Dylan, pero Shasta lo convenció de que no la matara. Heide terminó diciéndole que ella le enseñó a amar. La parte más aterradora es una grabación de circuito cerrado de televisión de Heide y Shasta en una gasolinera. Porque fácilmente podrías creer que son solo un padre normal y una hija gruñona si fueras un espectador. Finalmente, la llevó a un restaurante donde finalmente lo detuvieron cuando una mesera notó que algo estaba pasando y Shasta se salvó después de 7 semanas en sus garras. Mientras se lo llevaban, él la llamó: prométeme que me visitaras en la cárcel, y ella dijo que lo haría. No sé si alguna vez lo hizo. Heide fue puesto en el corredor de la muerte y declarado culpable de 3 asesinatos de niños anteriores. Murió hace unos meses de cáncer. Pero lo peor de todo es lo horrible que ha sido la vida de Shasta después. Adicción a las drogas, entrar y salir de la cárcel, perder a sus hijos, etc. La historia más espantosa de la historia. La expedición de Franklin. En algún lugar del vecindario de 150 marineros británicos y personal militar en 2 barcos se embarcaron en una misión para encontrar el paso del noroeste desde el Atlántico hasta el Pacífico a través de aguas árticas. Los barcos, llamados HMS Erebus y HMS Terror, 2 antiguos buques de guerra reclasificados como rompehielos gracias a sus construcciones más robustas, partieron de aguas británicas en 1845 y nunca más se los volvió a ver. En posteriores intentos de rescate e investigaciones se descubrió que muy posiblemente todo lo que pudo haber salido mal en la expedición lo hizo.
El peso de los barcos con sus cascos reforzados y cubiertas diseñadas para disparar morteros y cañones funcionó en su contra, ya que gran parte de las aguas cruzadas eran poco profundas y estaban llenas de rocas e icebergs. El momento elegido para lanzar la expedición ocurrió en uno de los periodos árticos más fríos de la historia reciente, lo que significa que el hielo polar y, particularmente el hielo de la bolsa, no se derritió como de costumbre cuando los barcos se quedaron atrapados en el agua congelada y esencialmente experimentaron un invierno sin fin desde hace más de 4 años. La comida que almacenaban, que se suponía que iba a durar años gracias al nuevo y revolucionario proceso de enlatado, se compraba al mejor postor. Gran parte de la comida se selló incorrectamente y se echó a perder, lo que provocó una intoxicación alimentaria e incluso los que se sellaron correctamente y se mantuvieron intactos estaban plagados de plomo gracias a la soldadura utilizada para mantener fresca la comida en el interior junto con las tuberías de plomo en los barcos. Los hombres habrían estado bebiendo durante años, lo que significaba que todas las tripulaciones de ambos barcos se estaban infectando lentamente con todo tipo de enfermedades, a saber, botulismo, escorbuto y una fuerte intoxicación por plomo que también afecta la mente, conduciendo a la pérdida de memoria, paranoia intensa y deterioro mental general, combinado con la tuberculosis ya presente que mató a un pequeño número de la tripulación antes de partir hacia el Ártico. Después de aproximadamente 2-3 años atrapado en el hielo, el capitán a cargo del viaje John Franklin y muchos otros miembros de la tripulación murieron en circunstancias desconocidas y el resto decidió abandonar los barcos e intentar caminar juntos hasta el puesto comercial más cercano y Backfish Ría en Canadá, a cientos de millas de distancia, cargando sus botes de remos con suministros y fijándolos en trineos para tirarlos. Toda la tripulación restante murió en ese viaje. Sus restos fueron descubiertos por tribus locales inuits Netsilik, que describieron campamentos desolados de cadáveres parecidos a esqueletos con tiendas de campaña entreabiertas e incluso partes del cuerpo humano en ollas de cocina, lo que implica fuertemente que los hombres recurrieron al canibalismo en sus últimas horas desesperadas. El US West Virginia fue un barco dañado durante el ataque a Pearl Harbor. Después de que el barco fue atacado, las personas a bordo escucharon golpes provenientes del interior del barco. Resulta que estos ruidos eran personas. Estaban atrapados en una habitación donde no podían salir debido al agua que se filtraría y los ahogaba y no podían sacarlos de la parte superior debido a los gases que fluían ahí y que eran extremadamente inflamables. Cuando la embarcación fue rescatada 6 meses después se encontraron los cuerpos de estos 3 hombres. Las otras cosas que quedaron fueron latas vacías de comida y agua y un calendario marcado del 7 de diciembre al 23 de diciembre. Esto significa que estuvieron atrapados ahí durante 16 días. Probablemente seguían preguntándose si alguna vez lo lograrían y luego tuvieron que darse cuenta de que tal vez no se salvarían, y tenían miedo de ahogarse en el estrecho compartimento del barco. Tuvieron que afrontar la constatación de que vas a morir y la tortura psicológica que la acompaña. Le sucedió al mejor amigo de mi jefe cuando tenía alrededor de 17 años. Los padres de su mejor amiga estaban fuera de la ciudad un fin de semana y ella tenía la casa para ella sola. Se fue a cenar, a ver televisión y luego decidió irse a la cama. Estaba acostada en su cama de espaldas a su armario cuando escuchó la puerta abrirse. De alguna manera fingió estar dormida. El hombre que estaba escondido en el armario caminó alrededor de su cama hacia el lado en el que estaba acostada frente. Le acarició suavemente el cabello y la cara y luego se fue. Inmediatamente llamó a su novio para pedirle que viniera, luego llamó a sus padres y luego a la policía. En pocas palabras, este hombre había estado entrando en su casa a través de una puerta para perros. No tenían un perro y no se molestaron en asegurarlo, y había estado viviendo en una tienda de campaña en el área boscosa detrás de su casa durante meses. Para arrastrarse sobre ella, encontraron un montón de imágenes de vigilancia de ella durmiendo y piezas de su ropa y esas cosas. Si mal no recuerdo, esto sucedió en algún lugar de Alabama, probablemente a mediados de la década de 2000. Una mujer con la que trabajé hace unos años me contó cómo su vida había cambiado drásticamente. Pasó de tener un trabajo decente a convertirse en alcohólica y trabajar como limpiadora. Había planeado mudarse a España con su esposo y su hija pequeña y tenía un gran trabajo preparado ahí. El plan era que su esposo e hija volarían primero y ella volaría más de una semana o 2 más tarde debido a que terminaría su antiguo trabajo un poco más tarde de lo planeado. Su marido la llamó el día que llegó y le dijo que la casa era preciosa y que los muebles habían llegado en ferry, etc. Esa fue la última vez que supo de él. Su esposo e hija fueron encontrados muertos por las autoridades unos días después de que ella llamó para explicar que estaba preocupada por su bienestar, ya que no había tenido contacto con ellos y estaba extremadamente preocupada. Fue la colocación de monóxido de carbono. Hubo una historia espeluznante que sucedió en Japón no hace mucho tiempo. La policía encontró a un niño de 5 y 3 años vagando por las calles. Les preguntó de dónde venían y estaban a 3 kilómetros de su casa. Cuando la policía se los llevó a casa,
La madre parecía preocupada y realmente se disculpó por la situación. La madre sostenía a un bebé. Cobb decidió investigar un poco sobre la familia por si acaso. Files dijo que la hija bebé que sostenía la madre debería haber sido mucho más grande de lo que él vio. Pensé que tal vez se trataba de un caso de negligencia. Los dos niños mayores que caminaban solos también era una señal de alerta, por lo que consiguieron que los funcionarios visitaran la casa. Se les preguntó si podían echarle un vistazo a la pequeña. Resultó ser un niño, un año más joven que los archivos. Terminé encontrando al tercer niño enterrado en su patio trasero. Algo debe haberle pasado al bebé. Rápidamente decidieron tener otro niño para cubrirlo y estaban planeando criarlo como la hija muerta. Da miedo pensar que si el recién nacido fuera una niña y hubieran cumplido 3 o 4 años sin que nadie se diera cuenta, probablemente se hubieran salido con la suya. Los maníacos del Dnepropetrovsk. Un grupo de 3 adolescentes en Ucrania comenzó a cometer pequeños robos. Pasaron a torturar animales. Poco tiempo después, empezaron a asesinar a extraños. Mataron a un montón de personas dándoles golpes con herramientas domésticas sin ningún motivo. Saber que hay gente así en el mundo es aterrador. Gente que simplemente asesinará a completos extraños solo para su propio entretenimiento. Editar. Agregó una palabra faltante. Edición N. Grado 2. Sí. Son los 3 tipos 1 martillo. Estaba evitando ese detalle porque no quería alentar a las personas que lo buscaban, pero tanta gente hace esa pregunta que parece que no tengo otra opción. Lo que le hace el envenenamiento por radiación si no tiene la suerte de morir rápidamente. El peor caso que se me ocurre fuera del incidente de Chernobyl fue el de Hisashi Ouchi, un trabajador de una planta japonesa que estuvo expuesto a cantidades fatales de radiación, pero gracias a su familia y a los médicos se le mantuvo con vida contra su voluntad durante 83 malditos días. Una semana en el hospital dijo, no aguanto más. Punto. No soy un conejillo de indias, sin embargo, los médicos continuaron. Cuando murió, toda su piel se había caído, todos los injertos de piel se habían caído. Había perdido varias extremidades y estaba sufriendo ataques cardíacos varias veces al año. Hay fotos de él en su cama de hospital que si has estado en internet el tiempo suficiente sabrás como parte de la colección original de imágenes impactantes. Parece que salió directamente de una película porno de tortura. A veces trabajo en los terrenos de una planta de energía nuclear y siempre dije que si sucedía lo peor y me exponía a una cantidad letal de radiación, simplemente me mataría en lugar de sufrir algo así. Hace unos años, un tipo vestido de payaso vino a un campamento al que fui. Aparentemente irrumpió en la cabaña en la que me estaba quedando y robó cosas de algunas personas en mi cabaña. Se llevó principalmente dinero en efectivo y un teléfono que tenían los niños. Lo vi allí, pero era tan joven que no pensé mucho en eso. Aparentemente no pudieron encontrarlo debido a los guantes que usaba y su disfraz de cuerpo entero. Todos los niños tuvieron sus cosas reemplazadas, pero la parte más loca es que algunos de nosotros escuchamos un grito que no podría haber venido de un hombre adulto que vino de la carretera. Ese tipo era extraño y aterrador cuando tenía 11 años. Esta no es una historia de miedo, pero es espeluznante y siempre capturó mi imaginación. Un día, creo que un grupo de policías en entrenamiento exploraron algunas de las catacumbas debajo de París. Muchos de ellos están completamente sin mapear. Entraron en un área y escucharon a los perros ladrar y gruñir. Continuaron yendo y vieron que había altavoces montados en la pared, reproduciendo cámaras y sonidos de perros pregrabados. Continuaron. Entraron en esta gran apertura y encontraron un cine. Estaba profusamente decorado. Tenía proyectores y una mezcla de películas nuevas y antiguas. Incluso tenía electricidad y 3 líneas telefónicas. La policía marcó dónde estaban y volvió a salir. Al día siguiente, regresaron para intentar investigar más a fondo con oficiales más experimentados. Todo se había ido. Todo el cableado había sido arrancado. Todos los muebles habían desaparecido. Todo lo que quedó fue una nota que decía no intentes encontrarnos. Hasta donde yo sé, nunca supieron quién estaba ahí. Este chico de principios del siglo XX se llamaba Bobby Dunbar. Desapareció y, después de un año de buscarlo, sus padres se encontraron con un hombre con un niño que se parecía mucho a Bobby. Creyeron que era su hijo, y después de una batalla legal con la supuesta madre del niño, lo llevaron a casa. Un desfile de traseros sucedió debido al regreso del niño desaparecido. Vivió y murió creyendo que era, de hecho, Bobby Dunbar. Bueno, unas décadas más tarde, su nieta le pidió a Bobby, sobrino, creo, una muestra de ADN para poder ver si ella y el sobrino de Bobby eran parientes. Resulta que no lo eran, lo que significa que el verdadero Bobby Dunbar sigue desaparecido y probablemente murió solo sin sus padres.